Regresando a lo que sería la segunda parte de cómo yo empiezo a ecualizar una banda sinaloense. Como les venía repitiendo, en la primera sección tenemos lo que fue todo lo de la tambora, platillos, percusiones, tarolas, taroletas, todo eso. Aquí para empezar la segunda parte me voy a ir a la segunda sección del 17 al 32. Nomás para explicarles en una página limpia. Tenemos el 8 al 16, lo que fue lo primero de tambora, taroletas, todo eso. Y en la segunda página sería lo nuevo, donde vamos a hablar de metales, tuba, charchetas, etcétera. Bueno, para empezar, la segunda parte que estaríamos hablando sería, yo les voy a hacer un ejemplo de una trompeta, un ejemplo de un trombón y un ejemplo de un clarinete. Normalmente cuando ustedes hagan su sección seguramente van a trabajar con 3 trompetas, 3 clarinetes y 3 trombones. Algunas veces son hasta 4 metales, dependiendo de la banda. Pero casi lo regular serían 3 y 3. Pero yo no voy a hacer un ejemplo de uno, lo que sería una trompeta, el trombón y el clarinete. De ahí seguiríamos a lo que sería charchetas y su tuba automáticamente, que es la parte de los metaleros. Bueno, para empezar, tengo este canal del 17, el cual lo voy a encender. Ahí como pueden ver la parte de en la segunda pantalla para que ustedes puedan visualizar un poquito mejor el ecualizador que estoy dando. Bueno, hablemos de una trompeta. Recuerden, una vez que hagamos una buena ganancia para los trompetistas que pitan bastante fuerte, tenemos que tener un control, un rango de control para evitar un tipo de distorsión. Ok, hablemos de lo que serían las trompetas. Las trompetas es un género que tienen que apreciarse bastante, bastante. A pesar de que son un poco ladinas, tienen un poco de, ya tienen ese medio alto y ese high bastante fuerte. Una de las cosas que yo hago, prendo el low-cut y me gusta cortar entre 110, 100 Hz y 110 más o menos. De ahí para abajo yo no ocupo nada de esas frecuencias. Muchas de las veces que yo llego a hacer en una trompeta, dependiendo cómo esté el sistema que yo estoy usando, la mayoría de veces cuando yo uso equipos prestados que me contratan a mí nomás para ecualizar, me gusta oír la calibración del equipo. Hay equipos que están muy finos. Cuando digo muy finos, tienen una muy buena claridad, un buen high, un buen alto, como le dicen, agudos. Entonces muchas de las veces yo llego a cortar un poco de frecuencia, algo así. Digamos, entre 4,5 kilos, unos 3 decibeles, especialmente para las trompetas. Porque las trompetas, como les voy a repetir, de naturaleza ya disparan un high bastante alto. Eso sería hablando de una trompeta. Ahí automáticamente. Si a ustedes les funciona usar en su equipo de esta manera, el ecualizador de una trompeta, lo pueden intentar. Si piensan que el equipo está muy más quebradito, más plano, y no ocupan hacer ese tipo de corte ligero entre 4,5 kilos, 5 kilos hacia arriba, en 2 3 decibeles, lo pueden dejar plano, ahí como está. No importa, es una manera nada más. El punto aquí es agarrar un buen timbre de lo que serían las trompetas. Una de las cosas muy importantes que yo hago respecto a las trompetas, trato de encontrar un buen reverb que me ayude a ponerles a las trompetas, porque me gusta que la trompeta llegue a expandir un poco. Se oye muy padre, especialmente en lo que son las bandas sinaloenses. Eso sería la trompeta. Uno de los trombones. Voy a hablar respecto a lo que sería el trombón. Supongamos que tenemos trompeta 1, trompeta 2 y trompeta 3. Muy bien. De este lado, hablemos el cuarto, que sería el trombón. Ahí lo enciendo. Los trombones son un instrumento
algo rasposos que le llaman, pero es un punto clave en la banda sinaloense, especialmente porque todo el tiempo están en mandato. En mandato están todo el tiempo en constante, ¿cómo se le diría? Siguen tocando, ellos son de los que menos siguen tocando normalmente cuando están acompañando la música y están cantando, el cantante está cantando, ellos normalmente casi nunca paran, entonces el trombón tiene que tener bastante presencia. Bueno, en este caso, yo una de las cosas que hago un corte, también entre 120 y 121 Hz, más o menos, pero a mí me gusta que el trombón en un medio bajo tenga algo de frecuencia como lo que es entre 400 Hz y 370. Digamos 3 kilos y medio, digamos 400 Hz, 370 Hz. Ese tipo de frecuencia me ayuda a que el trombón tenga una macizez, un mando más preciso. Y muchas de las veces, la verdad, les soy sincero, llego a tener un corte más o menos por ahí. También 3 decibeles y medio, que sería entre 1 kilo y kilo y medio. Ahí tengo 1 kilo 66 más o menos. Eso es uno de los cortes que yo llego a hacer en los trombones. Es muy ligero, pero me ha funcionado en un toque donde yo el trombón lo llego a apreciar, como les voy a repetir, sinaloense. Eso yo lo repetiría en lo que serían sus 3 trombones. Recuerden, tenemos trompeta y trombones. Ahí nada más. Muy bien. Una de los puntos claves, antes de que se me olvide, también tendríamos que agarrar lo que es su reverb y aumentarle un poco de reverb. Dependiendo, como les digo, si están al aire libre, que tanto de reverb quisieran ponerle, pero es bueno que expandamos lo que es en ese tipo de música especialmente. Hablemos del clarinete, uno de los instrumentos más finitos que existen entre la música sinaloense, pero uno de los puntos más claves que hay. Ok, una de las cosas que hago un corte entre 90 y 100 Hz. El clarinete de por sí ya es bastante ladino, pero es uno de los puntos más finos que se tienen que oír. Ese sin duda le hago yo un corte de 100 Hz y yo he llegado a hacerle hasta 4 decibeles en un corte de 3 kilos y medio. Algo así. Porque de por sí el clarinete ya se aprecia bastante, es bastante finito, pero es uno de los más útiles que hay ahí automáticamente. Y ese es uno de los que a veces el reverb yo se lo alcanzo a subir un poquito más que las trompetas y que el trombón. Porque si ustedes pueden notar y están muy familiarizados con la música mexicana, especialmente sinaloense, los clarinetes son los que más presencia tenían respecto al reverb. Pero, o sea, no es como apagarlos, ni opacarlos, ni nada de eso. Al contrario, se tiene que oír toda la banda, todos los metales. Pero eso es una de las frecuencias que yo llego a usar. Recuerden, entre 3 kilos y medio, con un poco de un control, más bien en ese pitillo que le llamamos nosotros, que llega a sonar muy, muy sensible, para que se pueda apreciar y tenga presencia ese clarinete. Eso lo mismo lo haría yo en sus 3 clarinetes. Tendríamos 3 trompetas, perdón, 3 trombones y 3 clarinetes. Muy bien. Ok, ahí estaríamos bien. Ok, seguiríamos nosotros con una de las partes más importantes, la tuba. Ese es uno de los instrumentos más importantes porque es la vida de lo que es la vida sinaloense, el bajo, ese tipo de instrumento como es la tuba. Déjenme prenderlo. No me van a dejar mentir algunos que saben bastante de estos géneros, cómo han cambiado de unos 25 años para acá. Les voy a hablar respecto a 2 formas que la tuba se ecualiza hoy en día. Les voy a hablar de cómo llegamos a ecualizarla en los 90 y en el año 2000.
una manera que la tuba tenía bastante peso, se oía bastante bonita, se oía muy bien, sí, o sea, fue el estilo siempre sinaloense. Y ahora la nueva tuba que se está usando mucho, especialmente cuando acompañan ciertos estilos de música que le llaman, me parece algo como cierreño, algo así. Es una tuba que le llaman más tronada, donde ya no tiene ese cuerpo que tenía antes en la banda sinaloense, es más finita, es más pequeña, pero tronada, tiene un medio alto que tiene que arremangar, como le decimos nosotros, tiene que sonar más, tiene que vibrar, tronada automáticamente. Y les voy a enseñar cómo yo hago esa parte. Hablemos de la tuba original. Ok, una de las cosas que yo siempre le hice a la tuba original, yo llegaba a cortarla hasta 46, 48 Hz. No mucho bajo, pero llegaba a cortar un tipo de rumble. No me gustaba que vibrara tanto, pero que se apreciara la banda, que se apreciara la tuba. Ok, una de las cosas que yo llegaba a hacer era entre 100 Hz, 100 Hz y 120, le llegaba a dar ese toque de cuerpo en la tuba. Ok, y muchas de las veces llegábamos a hacer esto, ese tipo de toque en las tubas sinaloenses. Y a mí me llegó a funcionar bastante ese tipo de toque, así como lo observan. Hablemos de las tubas modernas de hoy en día, donde cambia un poquito. No sabré decirles si seguiría siendo sinaloense o no, la verdad no lo sé. Ahora es como más sierreña, como le vuelvo a decir, un nuevo estilo en la tuba, donde esta frecuencia de cuerpo debajo no existe, ya no se la ponemos. Al contrario, le cortamos hasta 60, 65 Hz. A ocasiones que hemos puesto un poquito más, pero hacemos que la tuba esté tronada, que truene un poco, que viene siendo entre 3 kilos, más o menos por ahí, 4 o 5 decibeles. Y esta frecuencia que le corté hace rato, hagan de cuenta que llego a veces hasta usarla también. Un ejemplo, en este caso, estoy hablando de 5 kilos, 6 kilos más o menos, también como 5 decibeles. Déjeme doble chequear, tengo 5 decibeles. Llego a usar algo así, donde la tuba, como les voy a repetir, cuando le jalan, truena, o sea, truena. Le llaman tuba tronada, algo así. Es un estilo nuevo, como les voy a repetir. No estoy muy seguro si sigue siendo sinaloense, pero no original de lo que fue las bandas sinaloenses de los 90 y del año 2000. Esto es un nuevo género que se ha manejado por los últimos 10 años, 8 años a lo mejor. Y este es un ejemplo de lo que se usa. Pero como les vuelvo a repetir, ustedes ya tendrían que ver el toque que le quieran dar a la banda. Yo personalmente, definitivamente, yo lo que haría sería eso. Yo seguiría haciendo mi corte como lo he hecho antes, a 10 kilos, ahí más o menos. Haría eso y mi bajo lo seguiría haciendo lo que es la tuba sinaloense. 3 decibeles, 3 y medio, más o menos, en 120 Hz. Cortándole hasta 45, 50 Hz, más o menos. 45, más o menos. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Sigue siendo el toque sinaloense en una tuba de viento, en una banda de viento original. No es que otras no sean originales, pero es un estilo que ha cambiado un poquito. Ustedes ya lo verán cuando el grupo esté tocando, el tipo de banda, porque hoy es una combinación de este tipo de bandas. Y de repente traen esta tuba tronada que le llaman, y le aumentan una guitarra o 2 guitarras, y a veces le aumentan hasta un acordeón o algo así. Es un poquito diferente. Pero bueno, yo les estoy dejando un tip de lo que se manejaría aquí. Bueno, volviendo a la otra parte, que serían las charchetas. Tendríamos 2 charchetas que son muy importantes en la banda sinaloense. Las charchetas, yo una de las cosas que hago en las charchetas
corto entre 130 y 128 Hz. Es una frecuencia que yo no ocupo nada abajo de ahí. En lo que sería la charcheta, muchas de las veces a mí me gusta empezar la charcheta así como está. Así nada más como está. Plana automáticamente. Muchas de las veces, dependiendo cómo la oiga yo, puedo llegar a hacer un corte. Así como lo pueden ver aquí de este lado. Pero yo les recomiendo, empieza la plana o escúchenla ustedes cómo la oyen. Si a ustedes se les hace clarito y se aprecia bastante la charcheta, porque es muy importante que las charchetas junto con la tuba se vayan apreciando. Pueden usar este tipo de frecuencia o pueden usar este tipo de frecuencia, este tipo de corte. Eso sería en los sensores, en las dos charchetas, primera y segunda. Automáticamente ellos tienen que, las charchetas tienen que tener buena ganancia. La razón que tienen que tener buena ganancia, porque cuando ellos no están con las charchetas tocando, usan el mismo micrófono, lo bajan un poco y lo usan para el güiro. Para el güiro automáticamente, especialmente en las congas. Cuando están tocando las congas, usan ese micrófono para el güiro. Entonces, cuando usamos una charcheta con ese tipo de ecualización, perfecto, o sea, el güiro se llega a apreciar bonito. Por eso es que tenemos que tener un buen volumen también ahí. Pero una de las cosas más importantes que tendríamos que usar es ponerle un compresor. Un compresor a modo de que tengamos un control de dinámicas especialmente para ese instrumento. No sé, un control de dinámico sería, no sé, un ratio de 3 con un threshold a lo mejor hasta de 15 o 14 decibeles. Nada más para compresionar un poquito el golpe, pero al rato que de repente dejen la charcheta a un lado y agarren el güiro, no se pierde esa dinámica y ya puedan apreciar los dos instrumentos. Algo que también les quiero recordar, cuando hablamos de la tuba tronada, que es la que les repetí hace rato, yo les recomiendo bastante, no se les olvide un compresor. Un compresor, especialmente en ese tipo de tubas que son fuertes, tienen mucha presencia. Yo les recomiendo un compresor con un ratio algo fuerte, mínimo 5.0, y poder usar un threshold a modo de que te llegue a compresionar hasta 2-3 puntos entre 16, 17 o 18 decibeles abajo. Nada más para protección de esos jalones que a las bandas sinaloenses a veces les gusta hacer. Entonces nada más es para protección del equipo. Esto es algo que ustedes pueden usar, como se lo voy a repetir. Tenemos lo que sería una trompeta. Recuerden, el tipo de high que yo llego a cortar hasta 3 decibeles es algo así, dependiendo del equipo, qué tan brillante esté el equipo, porque cada semana me ha tocado de equipos diferentes, donde dependiendo de la bocina, hay bocinas que están muy brillantes de más y yo no ocupo tanta frecuencia así. Por eso es que he llegado a usarla de esta manera o simplemente plano. Eso sería en las trompetas. Los trombones, recuerden, esta es una de las frecuencias que a mí me ha funcionado en los trombones. El clarinete sería algo similar, fíjense, similar a lo que sería la trompeta. Y de ahí sería lo que sería la tuba. Eso es algo que a mí me funciona muy bien. Y sus sensores que serían las charchetas. Entonces es algo que les quiero dejar aquí, presentarles. Recuerden, es muy importante su ganancia. Va a tener un buen control de lo que es el sonorizar una banda sin distorsión y que se aprecie bastante, porque es importantísimo que se aprecie. La gente está ahí para apreciar la música. Las bandas tocan muy bien, entonces hay que darle su buen toquecito que ellas ocupan, su reverb acomodado, y de ahí para el real, de ahí para adelante. Algo que se me estaba pasando, muy importante: las voces de las bandas. Para mí, las voces de las bandas son muy especiales. ¿A qué me refiero a especiales? Es un estilo sinaloense que se ha formado por muchos años. Ellos tienen un timbre que ellos usan sinaloense,
de un medio alto. Muchos es provocado de la manera que agarran el micrófono, muchos ya es un estilo de la manera que ellos cantan con su garganta, donde ese timbre de medios altos se presenta entre 1,5 kilos y 2 kilos, a veces que hasta un poquito más altos, 2,5, donde puede llegar a ser un poco lastimoso. Hay que tener mucho cuidado con las voces, pues es un estilo sinaloense, el cual no se lo vas a poder quitar, ni deberías quitárselo, pero sí cuidarle los dinámicos en ese tipo de ecualizaciones. Yo les voy a dar mi opinión y mi ejemplo, como yo he tenido un control de ellos, simplemente para que se oigan muy bien y a la gente no llegues a fastidiarle los oídos, ni mucho menos a lastimarlos, porque las frecuencias llegan a lastimar en ciertas veces. Miren, una de las cosas que yo hago un corte entre 90 y 92 Hz para una voz sinaloense, y sin duda un medio alto le llego a hacer un corte ligero entre 1,5 kilos y 2 kilos, más o menos. Me gusta abrirle lo que es el Q hasta 1.0, algo así. A veces me tengo que ir hasta 1,5 kilos nada más para no cortar mucho ese medio alto, porque como les vuelvo a decir, es un estilo automáticamente sinaloense. Estoy hablando de un estilo sinaloense, el cual tiene esa presencia. Se ha reconocido por muchos años que es esa presencia la que tiene. Pero hay que tener cuidado de que no moleste de más automáticamente. Ese es su buen compresor, un compresor mínimo de un ratio de 3.0 y compresionado ligero. 13-14 decibeles es compresionado ligero para que tenga unos buenos dinámicos. Que no se pierda ese timbre de bajos, que no esté de más esa naturaleza de medios, porque si llega a lastimar, pero me gusta darles un poquito de hiss. Un poquito de hiss en esos 10 kilos, como se le llama, para tener un tipo de heces con un buen reverb. Y créanme, se manejan muy bien estas bandas y se oyen muy bien. Lo importante aquí es que se oigan muy bien estas bandas, porque pues para eso paga la gente, para que se diviertan esa noche. Esos fueron tips que les dejé, espero que les ayude, son ejemplos para comenzar. De ahí ustedes van encontrando sus timbres, sus mejores timbres, y lo van a poder reajustar. Pero eso es algo muy personal con lo que yo empiezo cada vez que me toca ecualizar una banda de viento. Y créanme, no he tenido problemas por muchos años, me ha funcionado muy bien. Al final te cuentas una satisfacción como las bandas se llegan a apreciar. Yo hice bastante muy bien. Entonces eso es algo que les quise dejar. Este sería el video segunda parte de lo que sería cómo yo empiezo a ecualizar una banda sinaloense. Espero que les guste. Regálenos una manita arriba. Seguiremos haciendo más videos para todos ustedes. Compartan estos videos. Para mí es muy importante que llegue a mucho más gente en el mundo. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de hablar con mucha gente, muchísima gente de muchos países. Y hablamos de tips, hablamos de cosas así. Vienen más videos que me han pedido respecto a mi opinión. Eso es mi opinión de lo que yo hago. Habrá mejores opiniones, yo lo sé. Son válidas, todo es válido, todos tenemos derecho a opinar. Y de ahí agarrar lo que más nos sirva, y espero que a ustedes también les sirvan bastante. Gracias por su tiempo, cuídense.